Muy buenos días, mi nombre es Kayla García y el tema que abarcaré será el del capítulo 10 de la teoría del delincuente. Sin más preámbulos, empezamos. Aunque corresponde a la criminología analizar a fondo al criminal desde su enfoque interdisciplinario, también es cierto que desde el punto de vista del derecho penal se pueden apreciar ciertos aspectos necesarios para comprender los problemas que ofrece esta ciencia jurídica en torno al sujeto que infringe la norma jurídica penal. Recordamos la constante afirmación de Quirós Cuarón, quien decía: no existen enfermedades sino enfermos, de la misma manera que no existen delitos sino delincuentes, aseveración que compartimos. Pero bien, ¿qué es el delincuente? El delincuente es la persona física que realiza, por acción u omisión, la conducta delictiva y cuya responsabilidad penal ha sido probada y consecuentemente ha sido sentenciado. Cabe insistir en que se trata de una persona física, para erradicar el error de creer que también la persona jurídica o moral puede serlo. Denominaciones. Cabe precisar de manera categórica que es impropio llamar delincuente al imputable, pues este no delinque, ya que por su especial situación de incapacidad queda al margen del derecho penal. La distinción entre cada uno de estos últimos términos atiende a cada fase del proceso penal, incluida la pospenal, o sea, aquella en la que el sujeto está cumpliendo la pena o ya la ha cumplido. En derecho penal, al sujeto activo del delito se le llamará, de manera indistinta, delincuente, agente o sujeto activo. Ahora bien, cada denominación se clasifica por antes de dictarse la sentencia. Ahí se les llama acusado, denunciado, presunto o probable responsable e enjuiciado. Después está al dictarse la sentencia, que son sentenciado, criminal o delincuente. Durante el cumplimiento de la condena, que bien se le llama reo o interno, y por último, ya cumplida la condena, que es ex reo, liberto o libertado. Ahora hablaremos de César Lombroso y su teoría del delincuente nato, ya que esta teoría fue una aportación muy grande hacia el derecho penal y la criminología. Creo que en este punto de la carrera ya todos sabemos muy bien quién fue César Lombroso. Él fue un antropólogo y méxico-italiano nacido en 1835. Su teoría sobre el delincuente nato llegó al derecho penal y la criminología. Dicha teoría ha sido muy criticada. Si bien la teoría referida tiene sus aspectos criticables, se debe reconocer que se trata del primer estudio científico realizado sobre el tema y aporta interesantes conclusiones que logran fortalecer el derecho penal y permiten el surgimiento de la ciencia criminológica. Pero, ¿de qué trata esta teoría? Influido por Charles Darwin y con base en el estudio de un famoso delincuente de su época, cuyo cráneo presentaba ciertas anormalidades semejantes a las de los simios, Lombroso concluyó que el delincuente era el eslabón perdido, pues en la evolución de las especies el simio se convierte en hombre, pero queda un espacio que, según él, corresponde al hombre delincuente, es decir, un ser que no llegó a evolucionar adecuadamente y se quedó en una etapa intermedia entre el simio y el hombre. No es propiamente ni uno ni otro. Así, algunos aspectos psicológicos y antropológicos corresponden al hombre y otros al mono. Frecuencia del comportamiento delictivo. Ahora bien, hablaremos sobre la periodicidad y el número de ocasiones en que el delincuente infringe la ley. Primero tenemos la primodelincuencia. En este caso se encuentran los sujetos que por primera vez cometen un delito. El juez debe tener en cuenta esta circunstancia para aplicar una pena más justa. Después tenemos la reincidencia. La reincidencia se presenta cuando un sujeto delinque por segunda vez, siempre que haya sido sentenciado por el primer delito. La reincidencia puede ser de dos tipos, genérica o específica. La genérica se produce cuando el agente delinque por segunda vez al cometer un delito de naturaleza diferente de la del primero, y la específica se presenta cuando el primero y el segundo son delitos de la misma naturaleza. Después tenemos habitualidad. La habitualidad existe cuando el sujeto reincide en cometer dos veces más un delito de la misma naturaleza, siempre que los tres delitos se cometan en un periodo que no exceda de 10 años. Después sigue la ocasionalidad. La ocasionalidad se produce cuando el sujeto comete el delito en función de habérsele presentado la ocasión propicia.
Y por último tenemos el delincuente profesional. Actualmente existe la noción de profesión del crimen. Se trata de desarrollar el comportamiento como una profesión e incluso el sujeto trata de perfeccionarse y llega a ver especialidades. Identificación del delincuente. Cuando se detiene a un sujeto como probable responsable del delito imputado, la autoridad procede a identificarlo. Cabe señalar que la identificación se puede presentar tanto con detenido como sin él. La criminalística ha resultado sumamente útil en el derecho penal. Los sistemas de identificación son dactiloscopía. Mediante el examen de las impresiones dactilares se puede identificar a un sujeto. Antropometría. Consiste en una serie de medidas, proporciones y características del cuerpo humano que sirven para distinguir a las personas y lograr su identificación. El relato hablado. Es la técnica por medio de la cual un sujeto aporta los datos, rasgos o características del delincuente, mientras que un dibujante especializado en este rama realiza la descripción gráfica conforme a la importación aportada. Química y biología forense. Mediante el análisis de sangre, semen, cabello, ropas y diversas sustancias orgánicas e inorgánicas, etc., se puede identificar a un sujeto. Concurso de personas. Esto se refiere a la reunión de dos o más personas como sujetos activos del delito. Delito plurisubjetivo. Es aquel en que la propia norma exige la concurrencia o participación de dos o más sujetos. Por ejemplo, adulterio, incesto y delincuencia organizada. Encubrimiento. El encubrimiento es el auxilio posterior que se brinda al delincuente. Propiamente no hay participación en el delito, sino ayuda posterior a él, para evitar la acción de la justicia o proteger al sujeto activo. Asociación delictuosa. La asociación delictuosa, conocida también como banda, se integra por un grupo o banda de 3 o más personas que se organizan con el propósito de delinquir. Se castiga por el simple hecho de ser miembro de dicha asociación. Pandilla. La pandilla es la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que, sin estar organizadas con el propósito de cometer delitos, cometen en común alguno. La principal diferencia entre asociación delictuosa y pandilla es que la primera lleva el propósito de delinquir y la segunda no. Muchedumbre delincuente. Es la reunión de individuos en forma desorganizada y transitoria que en ciertas condiciones cometen algún delito, incluso puede ser una sola vez. Secta criminal. La secta criminal es una especie de la delincuencia grupal. Sus integrantes comparten creencias y propósitos y actúan para lograr el fin que persiguen. Ejemplo de ellas son las sectas religiosas o narcosatánicas. Y por último, la delincuencia organizada, cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar conductas que tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos. Hasta aquí queda concluido el capítulo 10 sobre la teoría del delincuente. Gracias.